les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 14 de junio, hermanos, del 2022, hermanos. Días lluviosos, frescos, hermanos, pero bueno, Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Carta a los Hebreos. Acuérdense que son, pues, estudios cortos, hermanos, pero ponga mucha atención, hermanos, porque son temas teológicos, doctrinales, muy importantes para nuestra fe. Vamos a encomendarnos al Señor y que el Señor sea el que nos guíe. Ojalá y tenga usted ya lista su Biblia para que me siga. Acuérdense que estamos en el capítulo 8, hermanos, capítulo 8. Y si usted se acuerda, la semana pasada nos quedamos en los versículos del 10 al 13, porque estamos abarcando el tema de el pacto, el nuevo pacto con Dios. Y es un tema muy, muy importante, sobre todo para fortalecer nuestra fe, hermanos, y saber en qué estamos creyendo, hermanos, porque eso es bien importante en el día a día, en nuestra relación con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, mi Dios, porque cada día descubrimos más acerca de nuestra fe, cada día profundizamos más en nuestra relación contigo y sobre todo la bendición de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu gracia, que este momento de estar delante de tu presencia y sobre todo en tu palabra, de tu presencia, es un acto de gracia, porque en los méritos de Jesucristo podemos hacerlo, Padre. Y en esos mismos méritos nos encomendamos, rogándote que mi vida sea de bendición y de gracia en tus manos y que tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, como le digo, estamos en el inciso C, que es el tema del nuevo pacto con Dios. Hermanos, es un tema que se abarca desde los versos del 7 al 13. Nos quedamos en el versículo 10, hermanos, que dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tremendo pasaje, mi querido hermano. Y bueno, la descripción del nuevo pacto, hermanos, es positiva. Las cláusulas no están implícitas, sino claramente declaradas en forma de 4 promesas, ¿verdad? Si usted se acuerda, ahí en el versículo 6. Pero bueno, vamos a checarlo, hermanos. Vamos a ver todo lo que corresponde sobre estos versículos. Inciso A, ley escrita. ¿Qué se refiere? Bueno, por tercera vez, hermanos, en esta extensa cita, Jeremías escribe lo siguiente, dice el Señor. Dios mismo, hermanos, hace un nuevo pacto con el pueblo que pertenece a la era mesiánica. Es decir, los judíos y los gentiles, hermanos, como creyentes, constituyen la casa de Israel. La era del antiguo pacto, caracterizada por la exclusividad de la nación de Israel, ha dado paso a una nueva era en la cual todas las naciones quedan incluidas. Por eso, hermanos, la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Dice la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿quién pertenece a la casa de Israel? Toda aquella gente, dice Dios, en cuyas mentes yo pondré mis leyes y en cuyos corazones las escribiré. Las expresiones, hermanos, mentes y corazones representan el ser interior del hombre, del ser humano. El pueblo de Dios experimenta el poder penetrante de la palabra de Dios, de modo tal que su ley llega a ser parte de su conciencia. Eso es bien interesante, ya lo estábamos hablando en el sermón, ¿verdad? Del libro de los Hechos, cuando en el capítulo 23 Pablo se presenta ante el concilio, después de que casi lo matan, ¿verdad? Y bueno, se presenta ante el concilio, y él habla de la conciencia, él tiene una buena conciencia, una conciencia tranquila con Dios, una que emana de la palabra. Más adelante vemos ahí un tremendo
detalle, ¿no? Donde lo abofetean, él le dice sepulcro blanqueado al sumo sacerdote, le dicen, oye, le estás hablando así al sumo sacerdote, y Pablo hasta cierto punto se disculpa, dice, no lo sabía, y recuerdo un pasaje ahí en Éxodo 22-28, cuando habla acerca de que no tocarás ni otra cosa a un príncipe en Israel, ¿no? Y eso es tener la conciencia tranquila, guiada por el Señor, ¿verdad? Sobre todo por su palabra. Entonces, hermanos, esa conciencia está dirigida hacia la ley de Dios. Del mismo modo en que una brújula apunta invariablemente hacia el norte. Inciso B, Dios del pacto. A lo largo de la Escritura, hermano, el mensaje recurrente de Dios a su pueblo es la promesa: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por ejemplo, pues todos estos pasajes que usted tiene ahí en pantalla, hermanos, ahí se habla de que Dios quiere ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dios quería hacer de la nación israelita, hermanos, su pueblo peculiar. Iba a ser su posesión atesorada. Sin embargo, Israel podía perder su posición de favorita si el pueblo rehusaba obedecer la ley de Dios. El pacto estipulaba, hermanos, que el pueblo de Dios debía vivir una vida de obediencia, ¿sí? Entonces, hermanos, en este tiempo del Nuevo Testamento, Dios también se dirige a los creyentes en Jesucristo y les da la promesa del pacto. Dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En este pacto, hermanos, en este nuevo pacto, Dios está inseparablemente unido a su pueblo porque la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. Él se comunica a su pueblo mediante su revelación y ellos se comunican con Él por medio de la oración. Él los alienta para que se acerquen al trono de gracia con confianza, como leemos allá en Hebreos 4:16, y les hace saber que su nombre ha sido escrito en sus frentes, como más adelante lo leemos allá en Apocalipsis 14:1 y 22:4. Él quiere que ellos se dirijan a Él como Padre, porque ellos son sus hijos. Inciso C. Conocimiento universal. La próxima promesa, querido hermano, precede más bien de las anteriores. El conocimiento de Dios será universal. En la historia de Israel, querido hermano, la revelación de Dios venía poco a poco por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, como este mismo escritor de la carta a los Hebreos lo menciona en el capítulo 1, versículo 1. Y en una ocasión, hermanos, el libro de la ley fue hallado en el templo del Señor. Mientras el libro de la ley acumulaba polvo, el pueblo vivía en la ignorancia, según 2 de Reyes, capítulo 22, 2 de Crónicas 34, del 14 al 28. La ignorancia de la revelación de Dios era espantosa. Y los profetas de Dios repetidamente registraron sus quejas, allá en Isaías 1:3, Jeremías 4:22 y Oseas 4:6, que es uno de los más famosos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Y bueno, creo que ese es el 9, ¿verdad? Más bien el 4:6, lo vale rapidísimo, hermanos. Hay varios pasajes ahí, hermanos, en pantalla. Chéquelo bien, hermanos, pero este pasaje de Oseas, ¿verdad? Es interesante. Porque de repente subestimamos, hermanos, el no ir a la escuela dominical, el no estar en el reto príncipe, luego abro la Biblia el domingo, ¿verdad? Cuando me toca ir a la iglesia. Así es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y así otros pasajes que usted acaba de ver ahí, Isaías 1:3, Jeremías 4:22, son cosas tremendas, quejas muy fuertes. Y bueno, hermanos, ¿qué diferencia en los tiempos del Nuevo Testamento? El conocimiento del Señor será universal y cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, según estos pasajes que están en pantalla. Hermanos, la necesidad de enseñanza individual, que un hombre enseñe a su prójimo, o un hombre o a su hermano, desde el menor de ellos hasta el mayor, desaparecerá, ya que todos los hombres conocerán al Señor. Entendemos, hermanos, que de repente pues no sabemos usar la Biblia, no sabemos orar,
empezamos nuestra fe, hermanos, con el apoyo de nuestros hermanos más grandes, que tienen más tiempo. Eso se llama discipulado. Y ellos nos van enseñando paso a pasito cómo se hacen las cosas. Pero después, hermanos, agarramos nos hacemos como de alguna forma, yo digo entre comillas, autosuficientes. ¿En qué sentido? En que ya aprendemos a orar, aprendemos a usar la palabra. Y es responsabilidad de cada quien, hermanos, alimentar ese anhelo, ese deseo por la palabra, ¿verdad? De llenarse de tal forma que queremos más. Acuérdense que Moisés quería Moisés vio las espaldas del Señor y él quería más de su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo allí. Y así es con el estudio de la palabra. No es que tanto el pastor te va a enseñar, que es importante, porque estamos para guiar, hermanos, pero es importante en tu día a día, en esos momentos de soledad, que tengas una comunión con el Señor, porque esto es algo interno, esto es algo que ya es propio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso nada de lo que hacemos, querido hermano, este video o los audios que de repente escuchamos, pueden sustituir nuestra comunión con Dios, lo que ya podemos nosotros de manera personal hacer, hermanos. Entonces, a eso se refiere este nuevo pacto, hermanos. Muy bien. Entonces, llenos del conocimiento de Dios hasta los nuevos en la fe. Fíjese bien, hermanos. Hasta los nuevos en la fe pueden y están equipados para dar testimonio de Él. Todos aquellos que tienen la ley de Dios en sus corazones y mentes reconocen la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, esto es bien importante. Hay gente que toma cuantos cursos se le atraviesan en la vida y siguen siendo los mismos. No pasa nada, no evangelizan a nadie, no hay un crecimiento significativo en sus vidas. ¿Por qué? Porque están dependiendo de alguien más, de algo que ya, es que eso es complementario, yo siempre lo he dicho. Porque si tú escuchas los audios de no sé qué pastor, escuchas los videos del pastor Joel, qué sé yo, pero tú no oras, tú no tienes comunión con Dios, tú no tienes ese momento a solas con el Padre, no va a pasar absolutamente, querido hermano. A eso se refiere toda esta enseñanza, porque esto que yo te estoy diciendo es complementario a tu experiencia de fe, querido hermano. Si tú no tienes comunión con Dios, si no tienes a Cristo en tu corazón, todo esto no significa nada para ti. Entra por aquí y sale por acá, ¿verdad? Pero cuando ya tienes una comunión con Dios, escuchas este tipo de estudios, lo complementas con lo que estás viviendo. Bueno, de hecho, lo escuchas y tiene sentido para tu vida. Por eso es importante estos temas del nuevo pacto, hermanos. Todos aquellos que tienen la ley de Dios en sus corazones y mentes reconocen la gracia y la misericordia de Dios. Saben que sus pecados han sido perdonados y que sus antecedentes han sido limpiados. Inciso B, perdón completo. Cuando Dios perdona el pecado, lo hace no volviendo a acordarse nunca más del pecado del hombre. Eso significa que una vez perdonado, el hombre es como Adán y Eva en el paraíso, sin pecado. El hombre perdonado por Dios es aceptado como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, la gracia y la misericordia le son libremente dadas a todos los hijos de Dios. Dios otorga estas bendiciones en el nombre de su Hijo, que es el mediador del nuevo pacto. Es la garantía, es este nuevo pacto, querido hermano, establecido por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. Maravilloso, ¿no? Versículo 13, hermanos. Vamos a ver qué dice este versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios mismo introdujo la palabra nuevo al decir estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Cristo, hermanos, el nuevo pacto ha llegado a ser realidad. En consecuencia, el antiguo pacto es obsoleto. Dios mismo se lo dijo a su pueblo, al comienzo por medio de la profecía de Jeremías y luego en el periodo del Nuevo Testamento por medio del escritor de Hebreos. El judío del siglo I debía entonces darse cuenta de que la era del pacto que Dios había hecho con el pueblo en el Sinaí había terminado.
Ya en los días de Jeremías, aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo, Dios habló acerca de un nuevo pacto. Por implicación deducimos que el pacto existente estaba ya obsoleto y envejecido. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Bueno, entre otras cosas, en los templos del antiguo pacto, el pecador repetidamente tenía que presentar ofrendas animales al Señor Dios para obtener la remisión de sus pecados, y en el nuevo pacto los pecadores son perdonados por medio del único y definitivo sacrificio de Jesús. Su ofrenda consiste en vidas dedicadas que expresan gratitud a Dios y que gozosamente obedecen sus mandamientos. El antiguo pacto era bastante restrictivo. Estaba hecho solamente con Israel, el pueblo especial de Dios. El nuevo pacto abarca a todas las naciones. Todos los que creen en Jesucristo son su atesorada posesión. Por lo tanto, con la venida de Pentecostés, el nuevo pacto hizo sentir su presencia. El antiguo pacto tenía que ser puesto de lado. El escritor de Hebreos, sin embargo, no especifica tiempo alguno ni describe las circunstancias acerca del tiempo en que el antiguo pacto desaparecerá. El modo en que concluye el capítulo 8 es más bien general. Él dice, y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer como un principio, ¿verdad? Muy bien, vamos a concluir esta sección, querido hermano. El antiguo pacto estaba basado en la ley de Dios, dado a los israelitas durante la primera parte de su viaje por el desierto. Aunque la ley, que es básica para el pacto, era perfecta, no podía hacer perfecto al hombre. Debido a su inherente debilidad, no presente en el pacto como tal, sino en el hombre, Dios inauguró un nuevo pacto. El nuevo surgió del antiguo y durante cierto tiempo ambos existieron a la par. El nuevo pasó al frente cuando el antiguo comenzó a desaparecer. Lo inadecuado del antiguo pacto fue completamente eclipsado por la suficiencia de Cristo. Cristo llegó a ser el mediador de este nuevo pacto, que era superior al antiguo pacto. El escritor de Hebreos emplea adjetivos comparativos para indicar la diferencia entre el antiguo y el nuevo. El ministerio superior de Cristo, el pacto superior y las promesas mejores. Jesús es el fiador de un pacto mejor. En tanto que el antiguo pacto era una manifestación externa de la gracia de Dios, el nuevo pacto involucra al creyente individual. Dios estableció el antiguo pacto con la nación de Israel y le dio al pueblo sus leyes escritas en tablas de piedra. Él establece el nuevo pacto con el creyente en Cristo y escribe la ley de Dios en el corazón del creyente. Con su ley escrita en su ser más interior, el creyente tiene una relación íntima con Dios por medio de Cristo. El nuevo pacto tiene dos partes, Dios y su pueblo. Para ser preciso, es necesario aclarar que el pueblo de Dios está compuesto por los verdaderos creyentes que han experimentado un arrepentimiento genuino y que demuestran una fe salvadora en Cristo. Dios le da a su pueblo esta promesa: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios presupone que su pueblo obedecerá las demandas de su ley escrita en los corazones de ellos, que siempre demostrarán su amor y obediencia a Él, y que crecerán en su conocimiento de la salvación. Dios no olvidará su promesa. De hecho, querido hermano, Él no puede ni tiene posibilidad de quebrantar su pacto. Él se ha comprometido a mantenerlo por medio de un juramento inapreciable hecho libremente, pues su nombre, su honor y su reputación dependen de ello. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Hemos cerrado este tema de hecho ya acabamos el capítulo 8 y pues vamos a dar gracias a Dios por todo esto que hemos aprendido, hermanos, porque es de gran bendición, hermanos, todo esto que hemos estado aprendiendo acerca de estos temas teológicos, doctrinales, acerca de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y darle gracias a Dios por esto que hemos aprendido el día de hoy. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, que por medio de su vida, muerte y resurrección podemos nosotros vivir, disfrutar del nuevo pacto.
Gracias, mi Dios, porque ese pacto es perfecto, es mejor, nos incluye a todas las naciones, a todos los individuos, a todos los hombres, porque podemos tener comunión contigo y de manera independiente, individual, tener esa intimidad contigo, Dios, como siempre lo has anhelado, Padre. Gracias porque por medio de Cristo te has olvidado de nuestros pecados y sigues trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, sigues limpiando nuestra vida de todo pecado, Padre, que de repente nos asedia. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes y a seguir adelante con tu palabra. Alabado seas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. El día de mañana lo espero a Introducción a Teología Sistemática a las 7 de la noche vía Zoom, y también el jueves, si Dios nos lo permite, a Venid y Ved 2. No se deje de conectar a sus actividades de oración, sus actividades, hermano, de discipulado y todas las actividades que tenemos, que con mucho amor preparamos para edificar tu vida, querido hermano. No dejes de participar al reto Príncipe, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Ahí están también en el boletín virtual los puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hermanos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo. Bye.